¿Eh? ¿Hago uno más? Como vos quieras. ¿Mañana? Sí. Sí. Y a la mañana Platense también. También Platense. ¿A la mañana Platense? ¿Esperando el torneo? Sí. ¿Cuál? BDN. ¿Lo conocés? ¿Qué, en la mañana? Está desde la mañana hasta la tarde, más o menos hasta las 6. ¿Pero la mañana qué hora arranca? A las 9. Bien. Sí, bien, bien. Pero no está hasta las 6 horas, está hasta las 12 por el tema del clásico. Claro, sí. Pero está bien, unos cuatro partiditos va. Bueno, le hace pedas 9, 10, 11, 12, 1, 2. Cortás a las 12 y te queda todo el morir. Olvídate. Es que yo siempre voy desde ahí a acá a todo pelota. Claro. Por eso siempre digo, bueno, estoy a las 19 porque salgo de allá a las 18. Pero si se atrasa, vos viste que termina a 18:30. O sea, los domingos todo el día, por ejemplo. No voy a la mañana, voy al mediodía. Ah, ok. Hago ponerle de 1 a 6 y después arranco en todo pelota en ese domingo de 7 a la noche. Che, al lado hacen liga niña. Sí. Eso sí está pelota. Sí. Vos estás en Platense mañana, ¿no? Sí, eso es 5 al mediodía y Platense. Ah, bien, bien. Ese es 5 al 2. Y a la noche en Platense, ¿no? O sea, 2 horitas. Sí, el clásico te corta todo. Igual raro que haya. Ah, pero hay en SB5, ¿no? ¿Alguno? Sí. Ah, bien, Claro, bien. eso de 5 arranca creo que a las... Claro, claro. Sí, no, está perfecto. Pasa que yo tengo familia en Corrientes, ¿viste? Y el papá de un amigo nuestro trabaja ahí y siempre nos tiran las cajas por buen precio. Entonces cuando voy a visitar a mi familia vuelvo con 5 kilos de yerbas. ¿Qué yerba es? ¿Eh? ¿Qué yerba es? La Mercedes. ¿Venden acá? Sí. Ah, Sí. ¿Qué está como 4 o 5 lucas de... Sí, 4. medio kilo. Medio kilo. Yo cuando voy allá nos la deja ponerle 2.800 cada Acá que está una razoneta acá. Traigo eso y harina para los chupas.
el anterior de China se grabó muy bien, de tijera. ¿Cómo? Se grabó bien el anterior de tijera, estaba clarito ahí. Golazo, boludo. Un toque, ¿no? Sí, la parada hace una noche le dio. ¿Qué onda? ¿Suelen postular los goles o más o menos? No tanto. No sé si lo postulan o lo hacen real. No, o sea, vos agarrás y postulás tu gol y tu minuto, o tu Por luz, eso o lo no que sé sea. si lo hacen los equipos o lo hace Ale también muchas veces. Claro, Pero este calcula que van a postular. lo tiene postulado. Que el otro día, no sé si estabas vos, un partido, creo que era uno de los equipos que había jugado hace un ratito, el 5 que es pelado de los Negros. Sí. Ese partido de la vez pasada en Platense fue una locura, boludo. Fueron todos golazos. Todos golazos. Ahí la de bueno. Ahora no está jugando, solamente juega poco. Otra.
Juanjo Martínez. Gracias. Queda este y uno más, ¿no? Partido.
Molestalo un poquito. Claro. Pasa que te deja todo. Apoyate, apoyate. Solo. Hacelo salir, hacelo salir. Tomate, profe. Ya lo quieren pasar a cerveza acá, profe. Cuidado. No sé qué hacer. Mañana tengo un día muy largo. ¿Sí? Si gana Boca, no voy a laburar la tarde. Así que... ¿Todos de Boca? Está sujeto a, viene todo un poco. está sujeto a condiciones. ¿El lugar de Boca? Está bueno eso. Se pone lindo. Dejé el partido, me escuché a qué partido queda. Pues, Cristal contra Falco. ¿Cómo lo ve mañana? ¿Cómo está para Cristal Falco? Primero, por empezar, hay que ver que el boludo de Gago no me está mal. Si pierdo, pierdo con los mismos 11 que viene Yo tenía que jugando. poner ahí amarillo, ¿qué le pone a rojo? ¿Cómo se llama el Ah, interior? picas a picar al momento, ya sabes, esa una patadita fuerte y salto el 11 de diciembre de Boca arriba. Rojo tiene el amarillo. Cristal. Pasa que viste que también parece que juega Lema ahora. Alema, una amarillita Alema. Pero por eso te digo, hay que estar seguro que está loco. Alema, una naranjada. Yo vi que vi dos equipos. Paró en línea de 5, 3 central y 2 alas, viste esa gracia película. Esa no me gusta porque lo pone a todos, porque lo quiere poner a Gago encima, a Rojo por el medio. Lo quiere poner a Elton Costa por izquierda y a Lema por derecha. No, vale Lo entrar, tira a batalla vale de entrar. 5 solo con Delgado. Claro, no. No sé qué quiere inventar. Yo quiero que lo haga 4-3-2 que venga a jugar. Chao. Si perdés, perdés. Para mí regalar el partido y la dominación. Digamos.
¿Está con una línea de 5? 4-3-1-2 y que el 4-3 pasen igual. Si no comemos 3 no pasa nada, pero que no podés, siempre vamos a estar. No, vamos, cambiamos, sí. No, tirado atrás no hay que ir. Hay que morir con la 9. No va a poder. No va a pasar cerveza, fernet, todo. Advíncula es amarilla garantizada, eso también. Advíncula también, Advíncula. Castaño, lo que era. Sí, yo sé la advíncula para mí también. Advíncula, castaño, rojo, lema. Advíncula está como en el partido de Copa Argentina contra Vélez, que a los 3 segundos del segundo tiempo fue y le pegó una patada 40 metros del arco a uno. Sí, echarlo. ¿Ya está el equipo titular? Marcelo. Estudiantes, creo. Ah, no, nada que ver. El que va patada, pues, dale. Creo que no. Parece de Colombia. Parece de Colombia. No sé por qué. Sí. Sí. Salí de ahí, Marian, aparece vos. Suéltale lo de demasiado que tranquilo. Dale, ahí llegó. Paso. ¿Dónde yo a ver el juego?
la compré y todo y después la fui a cambiar.
No, fue. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo? Por favor. Tranqui, tranqui.
adelante. Perdón. ¡Nico! ¡Juanma! ¡Solo! Sorry, Tula. Perdón, bocho. Pícame antes, boludo. Sí, dale.
Juan, atrás. Nico. Lima.